¿Qué tal, alumnos? Buen día. ¿Se escucha? ¿Se escucha ahí? Buen día, profe. Sí, sí se escucha. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno. Bueno, hoy vamos a arrancar con competencia perfecta. Fíjense que hasta ahora lo que sabemos con las funciones de costos es cómo producir un determinado volumen de producción al menor costo posible, ya sea en el corto plazo o en el largo plazo. Sabemos cómo hacerlo, cómo combinar los insumos para lograr el menor costo posible para cualquier volumen de producción que uno desee producir. La pregunta que viene ahora es, bueno, ¿cuánto es el volumen de producción que vamos a producir o que vamos a querer producir? ¿Ya? Esa es la pregunta que nos va a motivar a lo largo de todo este tercer capítulo, que es la parte de estructura de mercados. En los primeros días vamos a arrancar con competencia perfecta, nos va a llevar tal vez dos clases más posiblemente. Luego vamos a seguir con estructuras que son monopolio, oligopolio, etc. ¿Bien? Arranco ahora con competencia perfecta para dar respuesta a esa pregunta a lo largo de esto. Bien, la competencia perfecta es una estructura de mercado que se caracteriza porque tiene 4 propiedades. La primera propiedad, la voy a escribir acá, tiene que ver con que existen una cantidad muy grande de firmas, puedo decir que existen infinitas firmas, y existen infinitos consumidores. En términos prácticos, el punto 1 haría referencia a que existe una gran cantidad de firmas y una gran cantidad de consumidores. Bueno, ¿qué es lo que es una gran cantidad de firmas? Bueno, una gran cantidad de firmas es una cantidad de firmas lo suficientemente grande como para que ninguna de estas firmas tenga poder en el mercado, como para que ninguna pueda fijar el precio, de manera tal de que cualquiera de estas firmas, si duplica, triplica o multiplica su producción por 5 o por 10, el mercado ni siquiera siente ese incremento de volumen de producción de acuerdo al tamaño enorme que tiene. ¿Está claro? O sea que la conducta de cada firma, por ser tan pequeña en relación al mercado, pasa completamente desapercibida a nivel agregado. ¿Está bien? Cuando hablo del mercado en su conjunto, la actuación o la presencia de cada una de estas firmas parece desapercibida. Si produce más o menos, no afectaría el precio, ni nada de eso. ¿Está bien? O sea, la primera propiedad es que existe una gran cantidad de firmas y una gran cantidad de consumidores. ¿Bien? La segunda propiedad de este modelo de competencia perfecta, que es una estructura de mercado extrema, y que se va a contraponer luego a lo que es el monopolio, en donde existe una única firma que fabrica y genera y vende ese producto. Entonces vamos al monopolio, que lo vamos a ver. Ahora veamos este caso en donde hay gran cantidad de consumidores y de firmas. La segunda propiedad tiene que ver con que todas estas firmas venden el mismo producto. Es lo que se suele llamar producto homogéneo. Todos venden exactamente lo mismo. No hay ningún tipo de diferencia. Producto homogéneo. ¿Sí? Entonces, si todos venden exactamente lo mismo y hay una gran cantidad de consumidores y de firmas, esto va a tener un efecto después en el corto plazo. La tercera propiedad, ¿sí?, es que existe libre entrada y salida. Libre entrada y salida. ¿Qué significa libre entrada y salida? Significa de que en este mercado donde vendemos este producto, donde fabricamos y vendemos y se compra este producto X, ¿sí?, cualquier firma puede en cualquier momento decidir retirarse de este mercado y no hay ninguna prohibición que se lo impida. Y de igual manera, si yo veo que alguna de estas empresas está teniendo éxito, está teniendo beneficios, ¿sí?, no hay nada que impida que yo venga y coloque una empresa exactamente igual a la que están fabricando el resto de mis competidores. ¿Está bien? Existe libre entrada y salida. ¿Sí? No hay ningún impedimento a que ingresen nuevas firmas a este sector. No hay ningún impedimento para que puedan salir. ¿Está bien? Distintos son los casos en donde existen barreras a la entrada, en donde para poder entrar a este mercado hay que tener cierta capacidad instalada, cierto volumen de infraestructura. Está bien, acá no existe ningún tipo
o reglamentaciones, o impediciones legales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la libre entrada? Es que si yo veo que aquel kiosco del frente le está yendo perfecto, a mí no hay nada que me impida que yo vaya y le ponga un kiosco exactamente igual al lado o al frente. Eso es libre entrada y salida, eso es competencia perfecta. Todos podemos vender exactamente lo mismo, con las mismas propiedades, el mismo producto. ¿Está bien? Libre entrada y salida. Esto va a ser una propiedad que la vamos a utilizar cuando hablemos más del largo plazo. Nos vamos a centrar de pronto en el corto plazo. Bien. Y después vamos a tener el caso 4, la propiedad 4. ¿Sí? La propiedad 4, que es el caso de que la información es perfecta y completa. ¿A qué me refiero con información perfecta y completa? Significa de que la tecnología que utilizan las firmas, todos los descubrimientos, los avances científicos, las tecnologías, la maquinaria, la forma en que tienen las técnicas para producir las firmas, ¿sí? No es un secreto de nadie, sino que es información pública, de que si uno está produciendo un bien a un menor costo, yo puedo copiar esa tecnología sin ningún impedimento, sin tener que pagar una patente o algún permiso especial. La información es libre, es perfecta, es completa y todos tenemos acceso a la misma tecnología, a las mismas formas de producir. ¿Está bien? O sea que todas las firmas no deberían distinguirse en cuanto a que una está produciendo a un menor costo que la otra. Todos tenemos acceso a las mismas posibilidades tecnológicas. ¿Está bien? A eso me refiero con la propiedad 4. Estas dos primeras propiedades van a ser propiedades que vamos a utilizar en el corto plazo y estas otras dos son más bien propiedades de largo plazo. Hoy nos vamos a centrar un poco más en el corto plazo y vamos a hacer uso de estas dos primeras propiedades. Bueno, analicemos el corto plazo. ¿Sí? El corto plazo. Fíjense que como consecuencia de que cada una de estas firmas representa una magnitud ínfima en relación al tamaño total del mercado, ¿sí? El precio, cada una de estas firmas va a resultar ser tomadoras de precios. ¿Sí? Podríamos tener acá precio, cantidad, la demanda, la oferta. Acá me refiero a la demanda total del mercado, acá me refiero a la oferta total del mercado, o sea, la demanda de todos los consumidores, no de uno, la oferta de todos los consumidores en uno. Acá se determinaría este precio de equilibrio, y este precio de equilibrio es el precio que va a tomar esta firma. Acá me refiero que, al ser infinitas firmas, ninguna de estas firmas puede fijar el precio, sino que el precio se va a fijar de manera conjunta de la interacción entre la oferta y la demanda. En realidad todo eso que se ve en los cursos introductorios de economía, la oferta, la demanda, todos los movimientos, los pronósticos y demás, incluso con lo que arrancamos los primeros días en este curso, todo eso está referido a competencia perfecta. La oferta y la demanda en su conjunto, pensado así, que se determina un precio de equilibrio, es competencia perfecta. Entonces, el precio no es fijado por una firma o por un grupo de firmas, sino que es fijado por la interacción conjunta de las miles de firmas que existen y los miles de consumidores que están ahí presentes. ¿Está? Entonces el precio de equilibrio se va a fijar de esta manera y luego obviamente la cantidad de equilibrio. Entonces este precio de equilibrio que surge de este mercado es el precio al cual van a vender sus productos cada una de estas firmas. ¿Bien? Bien. Acá quiero que hablemos ahora de la demanda que enfrenta una firma en particular. La demanda de una firma. La demanda de una firma. Lo vamos a colocar abajo.
Entonces, vamos a hablar acá de la demanda de la firma. Y acá vamos a tomar este precio de equilibrio que se determinó en el mercado en su conjunto, las miles de firmas, los miles de consumidores, entre la oferta y la demanda, determinan este precio de equilibrio, este precio. Bien, entonces este es el precio que deberían tomar las firmas. ¿Qué pasaría si esta firma decide vender o fijar el precio de su producto por encima del precio de equilibrio? ¿Cuánto va a vender? Ahora me refiero a la demanda de una firma en particular, a una dentro de estas miles que existen. Si yo tomo la demanda de una firma en particular y me concentro, y pensamos que si esta firma llegase a fijar un precio que está 1 centavo por encima del precio de equilibrio, ¿cuánto va a vender? ¿Cuánto vendería? ¿Vendería más? ¿Vendería menos? ¿Vendería mucho menos? Vendería menos que la cantidad de equilibrio. ¿Vendería menos? ¿Vendería cuánto menos? ¿Un poco menos? ¿Mucho menos? ¿Absolutamente nada? Creo que un poco menos. O sea, no sé cuál sería el cálculo. Fíjense que el producto es homogéneo. O sea que todas las firmas venden exactamente la misma cosa. Y si hay una de estas, por ejemplo esta, que vende el producto 1 centavo más caro, ¿quién va a optar por comprarle a ella? Si es que le puedo comprar a cualquiera de las otras miles que existen y lo están vendiendo al mismo precio y el producto es idéntico. Entonces, si esta firma fija un precio 1 centavo por encima, ¿cuánto vende? No va a vender casi nada. ¿Sí? No vende nada, absolutamente nada. ¿Está bien? Entonces, yo podría representar a la demanda de esta firma, la vamos a poner acá. Vamos a poner el precio y acá la cantidad. La demanda de esta firma como ¿sí? O sea que si él fija un precio por encima del precio de equilibrio, va a vender 0. Entonces lo represento como una recta vertical. Si el precio que fija es exactamente el que han fijado el mercado, ¿cuánto va a poder vender ahí? ¿Cuántas unidades puede vender? Piensen que este es el precio que ha determinado el mercado. Como esta firma es tan pequeña en relación al tamaño total, ¿a qué me refiero? Que esta cantidad de equilibrio podrían ser millones de toneladas y esta firma a lo sumo podrá producir unas 100 o unas 200 unidades. ¿Está bien? Entonces, si la firma fija un precio igual al precio de equilibrio, esta firma a ese precio puede vender todo lo que quiera. Entonces lo represento como una gráfica de esta forma. ¿Sí? Lo represento de esta manera. ¿Por qué puedo venderlo de esta forma? Fíjense que yo acá podría vender lo que quiera y no tengo que bajar el precio. Porque si yo salto de producir 100 unidades a 200 o a 500, ese salto de 100 a 200 o a 500, el mercado es tan amplio que esas 500 unidades extra no lo siente. Esto podrían ser miles de millones de toneladas. Entonces, que yo a ese precio entonces puedo vender todo lo que desee, sin ningún límite en cuanto a producción. El límite va a estar dado por la cantidad máxima que yo pueda producir. Y los costos, obviamente. ¿Está bien? Entonces, en cuanto a la demanda de la firma, yo la representaría como una forma de L, en donde para precios por encima de este precio de mercado que se ha fijado, los individuos venden 0 y a un precio exactamente igual al equilibrio puede vender todo lo que quiera. ¿Bien? ¿Esta firma tendría algún incentivo a fijar el precio 1 centavo por debajo que el resto de todos sus competidores? ¿Tendría algún incentivo a hacerlo? Siempre la idea esta de yo bajo el precio para poder vender más. ¿Sería aplicable esto a esta realidad? Si yo bajo el precio, ¿tendría sentido bajar el precio? Para mí no. No tendría sentido, ¿por qué? Porque a este precio puedo vender todo lo que quiera. Entonces,
para que pueda, uno baja el precio con la intención de vender más todavía, pero si a este precio se puede vender todo lo que quiera, no hay más allá de ese todo. ¿Se entiende? No habría ningún incentivo para bajar el precio, porque a ese precio puedo vender todo lo que quiera. ¿Está bien? El límite está dado por mi capacidad productiva, los costos, etcétera. No es un problema de demanda. Me refiero a que esta firma es tan pequeña en relación al tamaño total del mercado. Obviamente, de que si esta firma fuese una única que abastece a todo el mercado, si quiere vender una unidad más, el mercado lo va a sentir y va a tener que bajar el precio. No es lo que ocurre acá. Al precio de equilibrio puede vender todo lo que quiera. Entonces, estas dos propiedades, que existe una gran cantidad de firmas y existe un producto homogéneo, es lo que me permite representar la demanda de la firma de esta manera. Es lo que me permitiría resumir estas dos cualidades en una sola, diciendo de que las firmas son precio aceptantes. Ninguna es formadora de precios, son todas precios aceptantes. ¿Eso qué significa? Que el precio viene fijado por el mercado, que a ese precio pueden vender todo lo que quieran, que si venden un precio por un centavo por arriba no venden nada, y que no tendría ningún sentido venderlo por debajo. Entonces, esto es lo que vamos a llamar la demanda de la firma. Esta demanda muestra cuántas unidades puede vender según el precio que fije. Al precio de equilibrio puede vender todo lo que quiera y por encima no vende nada. Esa es la diferencia entre la demanda de la firma y la demanda de todo el mercado. ¿Está bien? El mercado en todo su conjunto está representado por esa firma. Entonces, la oferta y la demanda globales determinan el precio de equilibrio y ese es el precio que las firmas toman y que no tienen ninguna potestad, ningún atributo para poder cambiarlo por sí mismas. ¿Está bien? Eso es competencia perfecta. Son todos iguales, en cierta manera. Bien, hecho esta introducción, veamos ahora cómo serían los ingresos totales de esto. Ingresos totales de una firma. Fíjense en que el precio está constituido. Quiero formar una función de ingresos que sea en función del volumen que yo vendo. ¿Cómo construiría yo una función de ingresos totales para esta firma? Bueno, la cantidad de ingresos, fíjense que ingresos no es beneficios, ¿no? Sino ingresos es la parte justamente de lo que proviene de las ventas, y luego vamos a ver los costos, y la diferencia entre ingresos y costos es lo que van a ser luego los beneficios, ¿está bien? Estoy hablando de los ingresos. Entonces, los ingresos por ventas, ¿cómo los podríamos calcular? Bueno, los podríamos calcular como el precio, este de equilibrio, este precio que está dado, que es la constante que determina el mercado, por el volumen de producción. Fíjense que el precio acá es constante, yo no puedo modificarlo, está dado, y lo único que yo tengo poder para cambiar es la cantidad que yo quiera producir. Entonces fíjense que la función de ingresos totales tendría esta estructura tan simple de P por Q. P es el precio del producto y Q son las unidades que yo venda. ¿Está bien? ¿Cómo graficarían esta función? ¿Qué forma tendría? Graficada contra Q, ¿no? ¿Sería constante? No. Estoy graficando contra Q, esto es un por. Estoy graficando Lineal, contra una función lineal. ¿Con qué ordenada el origen? Q. ¿Con qué pendiente? De P. ¿Con qué ordenada el origen? 0. Cero. Cero. Es un rayo, fíjense que es un rayo. Entonces, la gráfica, podríamos ponerla así. ¿Está bien? Esa es la función de ingresos totales, con pendiente P. Entonces, con esta función le enchufo un Q y esto me devuelve cuánto van a ser mis ingresos. Entonces, si el precio es de 10 y vendo 50 unidades, 10 por 50, 500. 500 son los pesos que voy a tener por la venta, los ingresos totales. ¿Está bien? Entonces, esta es una función que me indica, para cada volumen de producción y de ventas que yo desee realizar, esto me va a indicar cuánto van a ser los ingresos que yo voy a obtener por producir y vender esa cantidad de unidades. ¿Está bien? Esa es la función de ingresos totales. ¿Bien? De forma parecida, podemos definir ahora lo que es el ingreso medio. El ingreso medio o el ingreso unitario. ¿Cuánto es lo que a mí me ingresa por cada unidad que vendo? ¿Cómo lo calcularían matemáticamente? Un ingreso medio lo calcularían como el ingreso total dividido ¿qué? No hay muchas variables. El ingreso total dividido ¿qué? Dividido Q. Dividido Q.
Y esto es P por Q, era la fórmula del ingreso total, dividido Q, y nos da P. ¿Tiene sentido esto? Recuerden que el ingreso medio me indicaba cuánto era el ingreso que me reportaba cada unidad que yo vendía en promedio. Y bueno, sí, si yo vendo una unidad, en promedio me está reportando el precio al cual la vendo. Y como el precio es constante, esto es obvio. Cada unidad que yo vendo me aporta P pesos a el ingreso total, en promedio. Es medio obvio. ¿Queda claro? Sí, el ingreso medio, el ingreso unitario. Cada unidad que yo venda me genera un ingreso de P. No un beneficio, un ingreso. Y de forma parecida, el ingreso marginal. El ingreso marginal lo vamos a calcular como la derivada del ingreso total con respecto a Q. Y esta derivada del ingreso marginal con respecto a Q, ¿cómo quedaría? Si yo derivo esto con respecto a Q, ¿cuánto me queda? Simple. P. Queda lo mismo que el ingreso medio. Entonces, ¿qué es lo que es el ingreso marginal? El ingreso marginal es en cuánto se incrementan los ingresos totales como consecuencia de vender una unidad extra. Entonces, si yo decido vender una unidad extra, ¿sí?, mis ingresos aumentan en el precio al cual yo vendo esa unidad extra, que es el mismo. ¿Queda claro? En este ejemplo, o en esta estructura de mercado, en esta estructura de mercado, el ingreso medio y el ingreso marginal coinciden, pero no pierdan de vista que no confunda este hecho de que al ser iguales sean la misma cosa. Conceptualmente, ingreso medio e ingreso marginal son cosas distintas. El ingreso medio me indica cuánto, el ingreso medio o el ingreso unitario me indica cuánto me aporta a los ingresos en promedio cada unidad que yo estoy vendiendo. Mientras que el ingreso marginal me indica en cuánto se incrementarían mis ventas si yo vendo una unidad extra. Si yo quiero vender una unidad extra, podría ocurrir que tenga que bajar el precio y demás. Entonces no es tan obvio que siempre va a ser P. En este caso es P porque el precio está constante. Si yo quiero vender una unidad extra, no tengo que bajar el precio. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero vender una unidad extra, y dado que mi función de demanda de firma es así, y soy muy pequeño en relación al tamaño total del mercado, si yo quiero vender una unidad más, puedo seguirlo vendiendo al mismo precio que antes. ¿Está bien? Entonces, si yo vendo una unidad extra, mis ingresos totales se van a incrementar en el precio al cual yo venda esa unidad y que va a ser el mismo al cual estaba vendiendo todas las otras, que es constante. Esto, en comienzo perfecta, es medio trivial, pero quiero que distingan ingreso medio de ingreso marginal. ¿Se nota la diferencia? El ingreso marginal es en cuánto se incrementa por vender una unidad más. Mientras que el medio es cuánto es el ingreso que yo estoy obteniendo por cada unidad que estoy vendiendo. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, bueno, entonces ahora vamos a unir muchas cosas. No sé si lo voy a poder hacer acá. No, vamos a hacer otra filmina, nuestra pizarra. Vamos a unir ingresos con costos. Todo lo que sabemos de producción y costos de la clase anterior, más en realidad costos es lo que nos interesa. La producción es simplemente un puente para llegar a los costos. Y hemos hablado muchísimo de costos hasta ahora, somos expertos en costos, en el corto, en el largo. Nos vamos a centrar en el corto plazo. Si ustedes se acuerdan, en el corto plazo, las funciones de costo en su versión más general tenían esa forma de S invertida, ¿se acuerdan? ¿Cómo arrancaban? ¿Cóncavas? Y después se volvían convexas, o arrancaban convexas y después se volvían cóncavas. ¿Cómo era? Y después cóncavo. Costos. Entonces, cóncava y después convexa. Ahí está. Sí. Y ahí la importancia de ese último punto en el práctico 3, que había que hacerlo el caso general en el corto plazo. Bien. Todo esto se va a usar acá. Bueno, ¿cuál es la forma que tiene la función de costos? Me dijeron. A ver. Recuerden que el costo total, esto es corto plazo, ¿no? Todo esto es corto plazo. Corto plazo. Entonces, el costo es de corto plazo, o sea que hay una función de costos totales
Hay una función de costos totales que tiene una parte que es fija. Entonces el costo total tiene esta estructura. Costo total en función de Q tiene una parte que es costo variable en función de Q más un costo fijo. Recuerden que este costo fijo estaba dado por el R por el K sub 0 en el corto plazo, ¿se acuerdan? Y el costo variable, bueno, lo que eso resultaba de el despeje del L óptimo y multiplicarlo por W, esto terminan haciendo WF la menos 1. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de esta estructura? La función de costo tiene una parte variable y una parte fija. Y la parte fija era el R por el K0, que en el corto plazo es la parte fija que genera el estado de capital, que está fijo en el corto. ¿Vamos bien hasta acá? Puedo escribirle la función de costo de esta manera. ¿Queda claro? Y esta función de costo de corto, recuerden que había un costo de corto para cada tamaño de planta posible. Bueno, acá estamos en una planta específica, única. Dejamos de lado eso. Hay un único costo de corto. Y en el corto plazo esa planta ya está fabricada, ya está construida, y es este. ¿Sí? Entonces tendría una estructura más o menos así. Hay un costo fijo. Este es el CF, el costo fijo. Acá voy a graficar contra Q, la versión general. Entonces yo tendría una forma de costos. A ver. Vamos a hacer. A ver. Más o menos así. Esa podría ser la gráfica del costo total de corto plazo. ¿Bien? Donde acá tengo un tramo que arranca en forma cóncava y luego en forma convexa. Y esto provenía de que la función de producción en la primera etapa era convexa. Luego se volvía cóncava. ¿Está bien? De ahí que tenía toda esta forma. Y si a esta misma gráfica yo le superpongo la gráfica de los ingresos totales, lo podemos ponerla ahí, más o menos. Ahí en verde, el ingreso total definido como lo definimos recién. Recuerden que la función de ingresos totales de Q era el precio por la cantidad. Entonces fíjense que esta es una función verde y que tenía pendiente, ¿se acuerdan? Pendiente P, etc. ¿Está bien? Ahora, en esta función, cuando la grafiquen el costo, cuidado de que no se les vaya y que sea decreciente, ¿sí? Que siempre sea una función que está creciendo. Bueno, ahora en esta expresión, en esta función de esto, la pregunta que viene, que es la gran pregunta, es ¿cuál es el volumen de producción que yo elegiría? Este es el volumen de producción Q. Yo soy la empresa y tengo que decidir cuánto fabricar. Vendo el producto al precio P, que es la pendiente de esta línea en verde. Tengo estos costos. ¿Qué volumen de producción elegirían? Donde se cortan. ¿Acá? A ver. ¿Ahí? Ahí, ¿O ahí? sí, ahí. No, abajo, abajo. ¿Acá? Sí. ¿Acá? No, ahí donde marco el primer punto amarillo, el del medio vendría a ser. ¿Este o este? Este. Es. Este. Sí, Si yo optase, y esto es toda una suposición, ¿no? Por fabricar este volumen de producción, que lo llamamos Q sub 0, ¿qué beneficio obtendría? Ninguno. 0. ¿Le gustaría tener 0? Pero no sería costo 0, profe, también. O sea, No. digo, A ver, el costo ya estaría cubierto. El costo lo indica la función blanca y la función verde son los ingresos. La diferencia entre una y otra son los beneficios. ¿Eso está claro o no? Claro, sí. Acá, ¿sí? La función de beneficio, algo que no hemos hablado, la función de beneficios totales, ¿cómo se compone? De los ingresos totales en función de Q, menos la función de costos totales en función de Q. ¿Está bien? Entonces una firma tiene esta función de beneficio. Entonces,
¿Cuál es el volumen de producción que ustedes elegirían? Bueno, si elijo este, tengo 0, y si elijo este otro, también tengo 0. Y si produzco 0 unidades, ¿qué beneficio tengo? Beneficio, ¿eh? Tengo ingreso 0, costo fijo. ¿Sí? ¿Positivo o negativo los beneficios? ¿Qué beneficio tengo? Negativo. O sea que si yo enchufo en esta función Q igual a 0, obtengo beneficio igual a menos costo fijo. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, no produciría 0, tampoco elegiría estos. Digo, obtendría beneficio 0, ¿no? ¿Qué elegirían? ¿Elegirían algún punto que está entre este y este? Entre acá y acá. No. Si yo elijo un nivel de producción que está entre 0 y Q sub 0, ¿qué beneficio obtengo? Los costos van a ser más altos que los ingresos. Claro, los costos son mayores, o sea que de acá estoy teniendo pérdidas. O sea que... Y si elijo beneficios que sean por encima de este, Después el punto de la acción de los costos. ¿sí? Si yo elijo un Q que esté mayor a Q1, ¿qué beneficio tengo? Ninguno, ¿eh? Sí, tengo pérdidas. O sea que por debajo de Q sub 0 y por arriba de Q1 no lo elegiría porque estoy teniendo pérdidas. ¿Está bien? Entonces, la cantidad que ustedes elegirían debería posicionarse en alguna zona dentro de estos dos puntos amarillos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque en esta zona yo estoy teniendo beneficios positivos. Los ingresos superan a los costos en esta zona. Entonces, esto sacaría de la cabeza algunas ideas como, por ejemplo, a ver, si el precio está fijo y yo puedo vender lo que quiera, ¿por qué no vendo infinito? Porque, claro. Por ejemplo, esta gráfica podría estar inspirando ese tipo de pensamientos. A ver, si este precio constante puedo vender todo lo que quiera, bueno, vendo todo lo que produzco y le doy a la máquina de producción. La reviento y que produzca lo máximo que pueda, porque el precio está constante y tengo una super demanda, todo lo que produzca está vendido. Bueno, no es tan así, cuidado con los costos. Los costos, a partir de un cierto nivel, podrían crecer de una manera tan alta que no alcancen a compensar a los ingresos. ¿Está claro? Entonces, eso de que, ¿a qué me refiero? A que el volumen óptimo de producción no siempre es producir todo lo que uno pueda y vender todo lo que uno pueda. ¿Está bien? Entonces, vamos a tratar de determinar dónde se posicionará el volumen de producción óptimo para la firma. Entonces, una firma, ¿qué objetivo tiene? ¿Se acuerdan que los consumidores tenían como objetivo maximizar su bienestar, maximizar su satisfacción? La firma, ¿qué objetivo va a tener? Minimizar sus costos. O maximizar sus ventas. Maximizar el beneficio. No es lo mismo. Sí, no es lo mismo. No es lo mismo minimizar el costo. El costo mínimo es 0. A ver, si quiero minimizar el costo, me da 0. El volumen de producción que hace mínimo el costo unitario, bueno, tal vez esté por acá, en la zona de la tangencia. Por acá. ¿Cuál va a ser el objetivo de una firma? ¿Maximizar qué? ¿O minimizar qué? Si ustedes colocan una firma, ¿qué es lo que quieren hacer? Maximizar nuestro beneficio. Claro, ese sería el objetivo básico, ¿no? Maximizar beneficios totales. Entonces este va a ser el problema de la firma, maximizar beneficios totales. Maximizar los beneficios totales. Bueno, en este tema, fíjense que voy a proceder de una manera distinta a la que he desarrollado todos los temas hasta ahora. Antes lo que hacíamos era, tomábamos un ejemplo, desarrollábamos la teoría y luego generalizábamos al caso más global posible y hablábamos de las condiciones de optimalidad. Ahora yo voy a hacer al revés. Voy a arrancar del caso más general, con funciones de ingresos totales bien genéricas, funciones de costo totales bien genéricas, tan genéricas así como la que he puesto. Voy a deducir condiciones de optimalidad globales y generales, y al último voy a ilustrarlo con un ejemplo. Voy a hacer al revés de lo que hacíamos antes. Entonces, este problema geométrico que yo podría decir, haya el volumen de producción que hace máximos mis beneficios, es decir, haya el volumen de producción, en términos geométricos sería, haya el volumen de producción de modo tal de que la distancia entre el ingreso total, en verde, sea lo más amplia posible en relación
a la función de costo total, que es blanca. Entonces, en términos geométricos, el problema de la firma es hallar el punto en donde se da la máxima separación posible entre estas dos curvas. ¿Está bien? Y en términos analíticos sería hallar el Q que hace máxima esta diferencia, que hace máximo estos beneficios totales. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Bien, entonces... Sí, profe. Bien, entonces tenemos una pregunta, una incógnita que los ojos no nos ayudan con cierta precisión a decidir. Sabemos que el volumen de producción tiene que darse en alguna zona dentro de estas dos, pero con precisión no sabemos dónde ubicarlo al punto que me dé la máxima separación posible. Podría estar en alguna de estas zonas, pero con precisión exacta no lo sé. Entonces vamos a pedirle auxilio al álgebra para que nos oriente, que nos aporte luz acerca de dónde deberíamos posicionar el volumen de producción de la firma. Entonces, recordamos, esta función de ingresos totales era precio, que estaba dado por la cantidad, menos el costo variable en función de Q y menos el costo fijo. Esta es la forma de escribir la función de beneficio cuando doy algún más de detalle cómo están compuestas. ¿Bien? Entonces, si yo quisiera maximizar esta expresión, ¿qué tengo que hacer? Tengo que derivar el beneficio total con respecto a quién. A Q. A Q, ¿sí? Que es la variable de elección. Entonces, cuando yo derivo con respecto a Q, de este lado, ¿qué es lo que me queda? De los ingresos, cuando yo derivo con respecto a Q, me queda P, que es la constante que multiplica. Y cuando derivo el costo variable, eso es lo que se pasa a llamar la derivada de este costo con respecto a Q, ¿qué es lo que es? ¿Es el costo? ¿Cómo se llama esa derivada? Cuando yo derivo Costo variable. A ver, la derivada del costo variable con respecto a Q. Esta derivada, ¿cómo se llama? Cuando ustedes derivaban la función de costo o el costo variable, que en este caso es lo mismo porque la única diferencia es un costo marginal. Bien, el costo marginal en función de Q igual a 0. ¿Está bien? Entonces acá yo tengo una ecuación, entonces yo tomé esta función objetivo, la derivé con respecto a Q, obtengo precio menos costo marginal igual a 0. Entonces, ¿cómo hallo el Q óptimo? Bueno, despejando el Q de esta ecuación. Entonces el Q óptimo, vamos a llamarlo Q óptimo, va a ser aquel Q, si yo paso esto para el otro miembro, tal que haga que el precio sea igual al costo marginal en ese Q estrella que hemos colocado acá. Esta sería la propiedad algebraica. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Bueno, si usted quiere maximizar los beneficios, lo que va a tener que hacer es elegir aquel volumen de producción tal que el costo marginal de generar ese volumen de producción sea exactamente igual al precio. Esa es la pista que me da el álgebra. ¿Qué significado geométrico tiene esto? Fíjense que P y costos marginales son pendientes de ¿qué cosa? El costo marginal, geométricamente, se interpretaba como la pendiente de ¿qué? De la recta tangente al costo total. Claro, de la recta tangente al costo total. Entonces, lo que me está diciendo esto es que yo tengo que buscar un Q, ¿sí? De modo tal de que la recta tangente a ese costo marginal coincida con este P. Pero P, ¿qué es lo que es? Es la pendiente de esta recta en verde, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Que la pendiente del ingreso total era P. Entonces, lo que me está diciendo esto es que ese punto, el punto óptimo, podría ubicarse, tal vez, por acá, miren. En este punto... Profe, pero P no estaría fija. Sí, P está fijo, es un dato, es un número fijo. Listo, y es el coeficiente angular de esta recta, que es P. Es un número fijo. El precio, 10 pesos, 30 pesos, lo que cuesta el producto y lo determina el mercado. Es un dato. ¿Queda claro? Esa es la pendiente P que he puesto acá, de la recta. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Que el óptimo se va a posicionar, debería encontrarse acá. Esto vamos a llamar Q estrella. ¿Por qué? Porque en ese punto, fíjense que la pendiente del costo marginal
En ese punto, la pendiente del costo marginal tiene una inclinación que coincide con la inclinación de la recta del ingreso total, que es P. ¿Está bien? Si yo tomase, no sé, este otro punto, y acá no quisiera embarrar el gráfico, pero a ver, si yo tomase este punto, por ahí pasa una recta, por ejemplo esta, ese sería el costo marginal. Pero fíjense que la inclinación de esta recta no coincidiría con la inclinación de la recta del ingreso total. Entonces, en cada punto yo tengo una inclinación distinta de estas rectas tangentes. Pero solamente en Q estrella, la inclinación de la recta de la tangente coincide con la inclinación de la recta del ingreso total. ¿Está bien? Esa sería la interpretación geométrica de esa condición de optimalidad. ¿Queda claro? ¿Sí? En términos geométricos, de alguna manera lo que nos está diciendo esto es que el volumen de producción óptimo se va a encontrar en aquel punto en donde de alguna manera las dos funciones sean paralelas, entre comillas. La paralelidad de una curva, bueno, se toma así con su recta tangente. Entonces, fíjense que cuando en este punto la recta tangente coincide con la del ingreso total, estas son paralelas, y la amplitud que separa una de otras es máxima. ¿Lo ven? ¿Sí o no? ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Entonces fíjense que nunca nos hubiésemos dado cuenta desde el punto de vista visual que sin la ayuda de esta ecuación que ahí se va a posicionar el óptimo. ¿Está bien? Ahora, en términos, fíjense que esta sería la deducción algebraica de la regla que van a seguir todas las firmas a la hora de encontrar el volumen de producción que haga máximo sus beneficios. Van a resolver esta ecuación, van a pensar en esta gráfica y van a encontrar estas propiedades geométricas. Pero quiero que veamos ahora también el significado conceptual de esto. Fíjense que si estuviésemos en un volumen de producción, llamémosle Q0, tal que ocurre esto. Q sub 0, ¿sería un volumen de producción óptimo? ¿Sería el volumen de producción que me da los máximos beneficios si yo tuviese una situación así? Miren, ¿qué significaba P? El P, ¿se acuerdan que vimos hace un ratito que significaba el ingreso marginal? ¿Se acuerdan que el precio, cuando vimos hace un rato, y graficamos que el ingreso marginal era P? Entonces este P yo lo puedo interpretar como el ingreso marginal. ¿Y qué es lo que era el ingreso marginal? El ingreso marginal era si yo incrementaba el volumen de producción en una unidad, mis ingresos se incrementaban en este monto, P. ¿Qué es lo que era el costo marginal? Si yo produzco una unidad extra, mis costos se incrementan en este monto. Entonces, resumiendo, si yo produzco una unidad extra, o sea, si de Q0 me voy a Q sub 0 más 1, por ejemplo, eso me va a generar un ingreso extra de P y un costo extra de este valor. ¿Me conviene producir una unidad extra? Si estuviese en este caso con esta desigualdad, ¿me convendría? ¿Sí o no? Sí. Sí. Si yo vendo una unidad extra, me llevo este extra de ingresos que supera a este extra de costo. Entonces, si yo vendo una unidad extra, tengo más beneficios que antes. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que el beneficio total de vender Q sub 0 más 1 es mayor que el beneficio total de vender Q sub 0. Entonces, si esto es mayor que este otro, Q sub 0 no puede ser un óptimo. ¿Se entiende? Si yo estoy con este tipo de desigualdad, Q sub 0 no va a ser un óptimo. ¿Por qué? Porque Q sub 0 más 1 tiene más beneficios que Q sub 0. ¿Por qué? Porque si vendo una unidad extra tengo más incremento de ingresos que lo que si me incrementan los costos. ¿Queda clara la interpretación conceptual? Luego en el práctico 5 ustedes tienen que brindar la explicación conceptual de por qué funciona esta regla, esto que vamos a llamar la condición de primer orden. Condición de primer orden porque es un criterio de derivada primera. ¿Bien? Es interpretar esta condición de primer orden. ¿Queda claro? Pero también podría ocurrir, ¿qué ocurriría si yo estoy en un cierto Q sub 0 ahora, caso 2, en donde el costo marginal de vender ese Q sub 0, perdón, ¿qué pasaría si fuese así? Bien, ¿qué pasaría si estuviese en este caso? Este caso.
Bueno, fíjense que estas interpretaciones de los marginales son duales. Yo puedo interpretarlo como qué pasaría si yo vendo una más o qué pasaría si yo vendo una menos. Me puedo ir para el más o para el 1. La interpretación es la misma. Entonces, si yo quisiera vender una unidad menos, o sea, me voy de Q sub 0 a Q sub 0 menos 1, este nuevo volumen de producción, si yo vendo una unidad extra, ¿cuántos ingresos pierdo extras? ¿Cuántos ingresos pierdo? Pierdo esto. Pierdo el precio al cual yo dejaría de vender esa unidad. Pierdo este monto. Pero si yo vendo una unidad extra, si yo vendo una unidad menos, mis costos se reducen ¿en qué cuantía? En esta. Entonces, ¿me conviene vender una unidad menos si estoy en este caso? ¿Me convendría vender una unidad menos? Sí. Sí. Porque si yo vendo una unidad menos, está bien, tengo menos ingresos, pero tengo mucho menos costos que los ingresos que pierdo. Entonces, el beneficio total de vender Q sub 0 menos 1 es mayor que el beneficio total de vender Q sub 0. ¿Esto qué me indica? Que Q sub 0 no puede ser un óptimo si estamos en este tipo de desigualdad. ¿Entendido? O sea que hemos visto todos los casos. Si el precio es mayor al costo marginal, no puede ser un óptimo. Y si el precio es menor al costo marginal, tampoco puede ser un óptimo. Si el precio es mayor al costo marginal, me conviene vender una más. Si el precio es menor al costo marginal, me conviene vender una menos. Entonces Q sub 0 no es óptimo porque Q sub 0 más 1 me da más acá. Y Q sub 0 menos 1, y Q sub 0 tampoco es un óptimo acá porque Q sub 0 menos 1 me da más beneficio que en el otro caso. Entonces, vender una más o vender una menos me da más beneficios que estos Q sub 0 postulados como óptimos. Entonces, el Q sub 0 nunca va a ser un óptimo si estamos en presencia de este tipo de desigualdades. ¿Queda claro? Esto va a ser un óptimo solamente cuando precio y costo marginal sean ¿cómo? Iguales. Entonces yo vendo una unidad extra, el ingreso que yo obtengo compensa de manera exacta al costo. Entonces, vender una extra no me mejora los beneficios. Si yo produzco una unidad menos, ¿cuántos ingresos pierdo? Bueno, pierdo P. ¿Y cuánto costo pierdo? Bueno, pierdo lo mismo. O sea que si vendo una unidad menos, no estoy mejor que como estaba antes. Estaba a lo sumo igual. O peor, depende. ¿Queda claro entonces? Esta sería la razón por la cual todas las firmas elegirían precio igual a costo marginal. ¿Queda claro? Esa sería la explicación conceptual en palabras. ¿Queda claro? La voy a cortar. Sí, profe. ¿Sí? Esto es lo que ustedes tienen que brindar como explicación después. Lo voy a pegar acá. Así les quedan los dos casos escritos. Caso 1, caso 2, se tienen que ser iguales. Borro esto, que es redundante. Esta sería entonces la explicación. Volvamos ahora al gráfico. Ahora, si miramos con detenimiento, hay otro punto que cumple con esa misma propiedad. ¿Cuál es? Mírenlo. Hay otro punto en el gráfico que me genera una pendiente del costo marginal igual a la de la pendiente del ingreso total. ¿Cuál es el punto ese? Fíjense que también podríamos hacer este argumento. Fíjense que en este punto también se da esa misma propiedad geométrica. De que en este punto el costo marginal tiene una pendiente que es igual a la del ingreso. Entonces, ¿a qué me refiero? A que esto puede que me dé lugar, si yo resuelvo esta ecuación, esto podría darme lugar, lo pongo acá, esto podría dar lugar a que tenga más de una solución. Esto sí es un polinomio cuadrático, por ejemplo. Esto podría darme dos soluciones. ¿Entendido? Y si yo no tengo acceso a la gráfica, no voy a poder identificar cuál de las dos son. Entonces, en este punto,
existen dos condiciones. Dos puntos, perdón, en este caso, existirían en este gráfico dos puntos que cumplen con esa condición del primer orden. Entonces le vamos a llamar a este el Q1 estrella y a este el Q2 estrella. ¿Entienden? Si yo me aferro a lo que hemos encontrado en términos algebraicos, estos dos puntos serían candidatos a máximo beneficio. ¿Vamos bien hasta acá? No he dicho que los dos sean máximos, sino que son candidatos a máximo. Por eso se llama una condición de primer orden. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Ahora voy a graficar en paralelo esto. En paralelo. Voy a graficar en paralelo. A ver, lo pongo por así mejor. La función de beneficios totales. Acá voy a graficar el beneficio total. Y el beneficio total era la diferencia entre estas dos. ¿Cómo va a arrancar esta función? ¿Cómo arrancaría esta función? Quiero graficar ahora la función que es diferencia entre estas dos. Ahora, acá lo he graficado el ingreso total, el costo total, pero ahora quiero graficar directamente la función beneficio, que es diferencia geométrica entre estas dos. ¿Cómo arrancaría? Fíjense que arrancaría en un valor, acá está el punto 0, ¿no? Este es el eje 0. Arrancaría en menos costo fijo, ¿lo ven? Luego de acá, fíjense que si proyectamos estos números, estos Q, quiero proyectar estos Q de acá, también estos puntos en donde es 0. Fíjense que la función de beneficios tendría esta forma. Más o menos, en donde lo que he tratado es que de este punto coincida, bueno, más o menos con ese, no están muy alineados, y este punto que no tiene beneficios ceros coincide con este, y luego allá tenemos los beneficios negativos. ¿Queda claro? Esta función, no sé si la gráfica se ve muy bien, pero lo que quise hacer es que este puntito acá donde son iguales me coincida con este de beneficio cero. Los voy a marcar a estos puntos como el amarillo de acá y el de acá para hacerlos coincidir con estos, y se sepa que son los mismos, o al menos eso es lo que quise hacer. La función de beneficios totales. ¿Queda claro? Entonces, fíjense que en toda esta zona tenemos pérdidas. Acá estaría alcanzando el mínimo y acá estoy alcanzando el máximo. Entonces, fíjense que este punto, acá yo tengo el mismo Q1 estrella de antes y el mismo Q2 estrella de antes que está dado ahí. Fíjense que en esas zonas, es lo que yo tengo en estos puntos, tengo la derivada igual a 0. Fíjense que acá tengo derivada igual a 0. Entonces, cuando yo derive esta función de beneficios totales y le iguale a 0, lo que estoy encontrando es este Q1 y este Q2. ¿Se entiende lo que trato de hacer? Trato de ver acá que cuando yo tomé la función de beneficios y la derivo y igual a 0, estoy encontrando los dos puntos que tienen recta tangente horizontal. Entonces, decirle que la función de beneficios tenga derivada 0 es lo mismo que pedirle a la función de costo que tenga una pendiente igual a la pendiente del ingreso total. Esa es la coincidencia que quiero resaltar. Entonces, yo puedo expresarlo así como beneficio total igualado a 0, a la condición de optimalidad, o precio igual a costo marginal. Precio igual a costo marginal lo podría representar en esta gráfica viendo las pendientes de estas dos funciones que coinciden, mientras que acá abajo podría haber pendiente igual a 0, como la derivada del beneficio total igualada a 0 en estos dos puntos, y ahí estaría alcanzando el máximo y el mínimo. Pero ustedes saben que con esto de la derivada primera igualada a 0, eso no necesariamente significaba un máximo. ¿Está bien? Para que yo obtenga un máximo verdaderamente, también se tiene que cumplir una condición de segundo orden, un criterio de derivada segunda. ¿Por qué? Porque una derivada 0 podría dar lugar tanto a un máximo como a un mínimo. Entonces, si yo lo estoy resolviendo a esto, tengo una ecuación de segundo orden, así no hemos hecho ningún gráfico. Entonces yo lo resuelvo todo algebraicamente a ojos cerrados.
hallo el Q1 y el Q2. Entonces yo no voy a saber cuál de estos va a ser el máximo, cuál va a ser el mínimo. Para poder saber cuál va a ser el máximo y cuál va a ser el mínimo, ¿qué es lo que tendría que hacer? Una condición de segundo orden, que es un criterio de derivada segunda. ¿Cuál era la condición de segundo orden que vieron en matemáticas antes? ¿Cuál es la condición de segundo orden? Que en el óptimo, esa derivada segunda, la derivada segunda del beneficio total con respecto a Q las dos veces, evaluado en ese Q que uno postura como óptimo, esto tenía que ser como positivo o negativo para máximo. ¿Se acuerdan? La derivada segunda de la función, para acusar la presencia de un máximo, esta derivada tenía que ser como negativa. ¿Se acuerdan? Entonces esta negatividad de la derivada segunda me hacía referencia a la concavidad local de este punto. Bien, la concavidad local de ese punto. Bien, entonces yo tomaría la derivada segunda, que ya la vamos a calcular, y aquella derivada segunda que me dé negativa es la que va a ser máximo, y la que me dé positiva es la que va a ser mínima. Entonces si me da menor que 0, esto es un máximo, y si me da mayor que 0, esto es un mínimo. Entonces, este punto, si yo pudiese graficarlo, podría tenerlo así. Recuerden que derivada segunda hacía referencia a concavidad. Si es negativa, esto es concavidad, y si es positiva, eso es convexidad. Entonces, así como la condición de primer orden hace referencia a recta tangente horizontal igual a 0, este punto, la condición de segundo orden hace referencia a concavidad local. Entonces, ya un punto, para que sea óptimo, tiene que cumplir dos propiedades. Por un lado, que la derivada primera sea igual a 0, recta tangente horizontal, y que a su vez, localmente, en el entorno de ese punto, la función luzca como una función cóncava en ese entorno. Este punto cumple las dos condiciones, mientras que este otro solo cumple la primera. Acá tengo la derivada primera igual a 0, pero la derivada segunda me está acusando convexidad local. Y eso se representa en una derivada segunda positiva. Entonces, ¿cómo sería el procedimiento algebraico? Yo derivo igual a 0, hallo todos los Q que hacen 0 esas derivadas, y luego lo paso por este filtro de la derivada segunda. Tomo cada uno de estos Q, lo evalúo en la derivada segunda que tengo que calcular antes, lo evalúo, si me da negativo es máximo, si me da positivo es un mínimo. Geométricamente, ¿qué significa? Que si me dio negativo, localmente es cóncavo, y si me dio positiva la derivada segunda, significa que localmente es convexo. ¿Se entiende? ¿Lo recuerdan a esto de los cursos de matemática previos? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, un punto o un nivel de producción para ser óptimo no solamente tiene que cumplir con que la derivada primera sea 0, o lo que es lo mismo, que el precio sea igual a costo marginal, sino que también va a tener que cumplir con otras cosas. Tiene que cumplir con que esta derivada segunda, sea negativa. Derivada segunda negativa. Bueno, ¿qué significa derivada segunda en términos geométricos? Bueno, en términos geométricos significa concavidad local, y lo podríamos verla acá. Pero podemos verlo con más detalle. A ver, calculemos entonces esta derivada segunda. La derivada segunda de los beneficios con respecto a Q las dos veces. Entonces, volvamos a derivar esta expresión. Recuerden que esta era la derivada primera, precio menos costo marginal, volvamos a derivarlo. A ver, si yo derivo esto ahora con respecto a Q, ¿qué es lo que me queda? Bueno, esto es una constante, cuando lo derivo con respecto a Q me queda 0. Luego tengo que derivar esto, menos el costo marginal. Entonces lo voy a escribir así. Costo marginal, ¿sí?, evaluado en el Q estrella, ¿sí?, negativo, prima. Con este prima estoy haciendo referencia a la derivada del costo marginal. Si quieren, lo escribo de otra forma, menos la derivada del costo marginal con respecto a Q, evaluado en Q estrella. Esto tiene que ser negativo, o lo que es lo mismo lo puedo describir de una manera más compacta, menos
costo marginal prima, evaluado en Q estrella menor que 0. ¿Están de acuerdo? La condición de segundo orden la estoy calculando, es esta. Entonces la puedo escribir así, como menos el costo marginal. Ahora este menos lo puedo pasar al otro miembro, este costo marginal, y multiplicar ambos miembros por menos 1, doy vuelta el signo de la igualdad, y esto me quedaría costo marginal prima, evaluado en el óptimo, mayor que 0. Entonces, es equivalente decir que la derivada segunda evaluada en el óptimo negativa, es equivalente a decir esto, que el costo marginal, le calculo la derivada, evalúo el Q estrella y eso me tiene que dar mayor que 0. Esta, en términos algebraicos, es más fácil de hacerlo, calculo la derivada segunda, evalúo, si me da negativo, ese es el máximo, pero esta tiene una interpretación geométrica. Una interpretación geométrica. Esta la vamos a usar en términos operativos para hacer las cuentas, pero esta la vamos a utilizar para ver algunas características geométricas. Fíjense que el costo marginal derivado hace referencia a qué de la gráfica de costo marginal. Si yo grafico el costo marginal, que ya lo vamos a hacer en un ratito, hace referencia esta derivada a qué del costo marginal. ¿Cómo lo podría pensar geométricamente a la derivada del costo marginal? Punto de inflexión donde cambia. ¿A qué del costo marginal? A la pendiente. Esta es la pendiente, la inclinación del costo marginal. Entonces, si la inclinación del costo marginal es positiva, significa que el costo marginal, esto es equivalente en términos geométricos a que el costo marginal es ¿cómo? Es creciente. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que las derivadas positivas hablaban de creciente y decreciente? Unas cosas que vimos al principio del curso, ¿se acuerdan? Entonces, que el costo marginal es creciente en el punto Q estrella. Sería la versión geométrica de derivada segunda negativa. Es equivalente a esto. Entonces yo puedo decir derivada segunda negativa, que en términos geométricos es concavidad local, o puedo decir que el costo marginal es creciente en ese punto. Veamos cómo solapamos geométricamente todo esto a estos gráficos. Acá quiero graficar el costo marginal. En algún lado vamos a poner el precio también. A ver. Acá voy a graficar la función de ingreso marginal. La función de ingreso marginal, que es el precio, la voy a representar con una constante, el precio. Este es el precio, que recuerden que es el ingreso marginal en este modelo, que es constante. Y acá voy a representar el costo marginal. Y quiero mantener estos puntos de guía. Este y este. Acá van a estar los mismos. Q1 estrella y acá va a estar el Q2 estrella. Son las mismas sincronizaciones de antes. Y al costo marginal, ¿se acuerdan que estos costos marginales y la función en el caso general, qué forma tenían? ¿Eran así o así? ¿Cómo eran los costos marginales? ¿Tenían forma de U o forma de...? ¿Cómo eran los costos marginales? Tenían forma de U. Sí, en la versión general. Corto plazo, ¿no? Y algo así. Esto es la gráfica del costo marginal en función de Q. ¿Bien? Entonces, fíjense que en este tercer gráfico yo puedo ver las dos condiciones al mismo tiempo. Miren. La condición de primer orden decía que el precio tenía que ser igual al costo marginal. Acá está. En esta zona, el costo marginal, que es la gráfica en forma de U, y el precio, que es constante, una constante, es un dato. Si cambia el precio, esto sube o baja, pero ahora es un dato. Entonces, en el punto en donde el costo marginal intercepta el precio, que es esta forma de ver, esta gráfica hace referencia a esa condición, precio igual a costo marginal. ¿Bien? Y fíjense que precio igual a costo marginal es equivalente a esto de derivada igualada a 0, que está puesta acá. Derivada igualada a 0, acá están las rectas tangentes, esto es equivalente. O sea, derivar igual a 0 es equivalente a que precio es igual a costo marginal, eso ya lo deducimos. ¿Bien? Entonces, en el punto en donde la derivada es igual a 0, el precio es igual al costo marginal, en paralelo. ¿Se sigue?
Bien. Pero acá también la derivada es igual a 0, entonces acá también el precio es igual al costo marginal. Seguimos teniendo los mismos 2Q. Pero la condición de segundo orden, ¿qué es lo que agrega? Que el costo marginal en ese Q que sea el óptimo tiene que ser creciente. Entonces, ¿cuál de los dos es óptimo? ¿Q1 o Q2? Mirando este gráfico. Q2 porque va a crecer. Q2. Porque acá yo puedo tirar la derivada. Miren, la derivada la interpretaría como esto. Y ven que ahí es, la derivada es positiva, es creciente, y acá abajo, la derivada del costo marginal es negativa. Eso que yo he puesto en azul, ¿sí? Es lo que yo estoy haciendo referencia acá en azul. La derivada del costo, la función derivada del costo marginal le he representado en azul. ¿Está bien? Entonces, ahora sí. Este gráfico, acá hay tres gráficos, gráfico 1, gráfico 2 y gráfico 3. En los libros de textos, el gráfico más clásico es el tercero. Porque permite ver todas las condiciones de optimalidad de una firma en términos de los gráficos básicos que ya conocemos de toda la teoría de producción y costos. Fíjense que acá simplemente tengo el gráfico de costo marginal, que es el que ya conocemos antes, y la función de ingreso medio que hemos agregado al ingreso marginal, que es una constante. Entonces, ¿cuál es el volumen de producción que tendría que fabricar la firma hasta ahora? ¿Cuál es el volumen de producción que tendría que fabricar la firma? ¿Cuál? ¿Q1, Q2? Q2. Entonces, el volumen de producción que debería fabricar la firma para hacer máximo sus beneficios tiene que ser Q2. ¿Por qué? Porque en Q2 el precio es igual a costo marginal. ¿Qué significa que el precio es igual a costo marginal? Significa que ahí la derivada primera es 0 y significa, en esta primera gráfica, que la separación entre ingreso total y costo total es máxima, porque ahí las dos pendientes son iguales, P igual a costo marginal, y la separación es máxima. Eso implica la condición de primer orden. Pero a su vez, en Q2 se da el hecho de que el costo marginal es creciente. Sí, en ese punto. Que el costo marginal sea creciente significa, en términos de esta gráfica, que en el entorno local de Q2 estrella, la función luce como una función cóncava. Entonces, derivada segunda evaluada en el óptimo negativa es la concavidad local, típica de matemática 2, o de la matemática previa. Eso es equivalente a costo marginal creciente. Eso fue lo que dedujimos. Esta derivada segunda evaluada en el óptimo es un máximo, que esto significa concavidad local, en términos de esta gráfica, es equivalente a costo marginal creciente, en términos de esto otro. ¿Sí? Eso de creciente o creciente hace referencia a la condición de segundo orden. ¿Queda claro, entonces? ¿Qué es lo que sería esto? Sí, profe. Entonces, en el práctico 5, que ya se los voy a ir cargando, ustedes van a tener que deducir las condiciones de optimalidad, y que son dos, condición de primer orden y condición de segundo orden, en términos algebraicos, que es esto que hicimos acá, y a cada fórmula algebraica tienen que darle su respectiva interpretación geométrica en sus tres versiones de gráficos, y la condición de primer orden explicarla en términos conceptuales. La única que van a explicar en términos conceptuales es la de primer orden, haciendo referencia a esto de qué pasa si yo vendo una más, si yo vendo una menos, porque precio igual a costo marginal es una regla, es un patrón básico de conducta que van a seguir todas las firmas del planeta a la hora de maximizar beneficios. ¿Queda claro? Eso va a estar pedido como un punto teórico. Bien, ahora resumo eso y lo voy a ilustrar con un ejemplo. Y ahí terminamos. Puede que me extienda unos minutitos. A ver. Entonces, el nivel de producción que es óptimo, que voy a llamar voy a llamar Q estrella, tiene que cumplir dos cosas. Primero, que el precio sea igual al costo marginal en ese óptimo. Y a su vez, el costo marginal prima, es decir, su derivada, en ese Q, tiene que ser mayor que 0. Esto significa costo marginal creciente. Entonces, un Q que cumple con estas dos propiedades, ese Q va a ser el Q estrella, el Q que deberían producir. ¿Está bien? Recuerden que la condición de primer orden podría arrojar varios puntos y la de segundo
va a detectar, va a filtrar dentro de aquellos que sobrevivieron a la condición de primer orden, cuál es el que garantiza la presencia de máximo. ¿Bien? Bueno, ahora ilustremos esto con un ejemplo numérico. Les pido calculadoras a mano. Vamos a hacer muchas cuentas. A ver, vamos a tomar una función de costos que haga referencia a ese comportamiento de S. Vamos a tomar una función de costos que sea un polinomio cúbico. Vamos a tomar esta función de costos. Costo total igual a cubo al cubo sobre 3 menos 7q cuadrado más 48q más 100. Este es un dato, el costo total. ¿Sí? Y el segundo dato que ustedes necesitan para resolver esto es un precio. Vamos a poner el precio de... un precio de 30. Precio de 30. Entonces, con estos dos datos, la pregunta es, bueno, ¿cuánto debería fabricar la firma para encontrar el volumen de producción que hace máximo los beneficios? ¿Cómo lo hallamos? Bueno, maximizamos los beneficios totales. ¿Cómo armo la función de beneficios? Son ingresos menos costos. ¿Y los ingresos cómo quedan formados con estos datos? 30 por Q. Eso es ingreso total. Precio, que es el dato, por el volumen de producción. Eso es el ingreso. Menos el costo, menos toda esta expresión. A toda esta expresión yo tengo que cambiar los signos, porque es menos los costos. O sea, quedaría menos Q al cubo sobre 3 más, cambio el signo, porque es menos los costos, 7Q cuadrado menos 48Q y menos 100. ¿Están de acuerdo que esa es la función de beneficios? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Noten entonces que esto serían los ingresos totales y todo esto que está acá sería menos el costo. Le cambio el signo, ¿de acuerdo? Porque es menos los costos. ¿Está? Bueno, a esta función, para hallar la condición de primer orden, recuerden que esta era la condición de primer orden, y esta era la condición de segundo orden. Para hallar la condición de primer orden, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que derivar el beneficio total con respecto a Q. Y cuando derivo, ¿qué es lo que me queda? 30, fíjense que es el precio, menos toda esta expresión derivada, que va a ser menos el costo marginal. ¿Sí? Cuando yo derivo esto con respecto a Q, ¿cuánto me queda? Ese 3 baja al frente, cancela con el 3 de acá y me queda Q cuadrado. ¿Vamos bien? Acá ¿cuánto queda? Pues más 14PQ. más 14Q. Y de este lado, menos 48, menos 48. Y el 100 tiene derivada 0. Y esta derivada la igual a 0. Entonces acá cuando yo derivo igual a 0, lo que estoy buscando es la recta tangente horizontal de esa función de beneficios. Y fíjense que acá está el precio, y acá quedaría el costo marginal, que es la derivada de todo. Entonces queda precio menos costo marginal, y si yo paso de esto para el otro mismo, quedaría precio igual a costo marginal, y recupero la condición teórica que dedují antes. Pero acá no quiero hacer la teoría, sino quiero resolverlo en términos prácticos. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo hallamos el o los Q que satisfacen la condición de primer orden? Bueno, podemos juntar menos Q cuadrados, términos de grado 1, solo está este, más 14Q, ¿sí? Y términos de independientes, 30 positivos, menos 48, menos 18. ¿Están de acuerdo? Tengo este polinomio cuadrático para ser resuelto por Bhaskara. ¿Queda claro? ¿Coincidimos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Entonces con esto calculamos por Bhaskara, fíjense que esto sería, ¿cuál sería el A de Bhaskara en esto? El Q cuadrado. Menos 1. Y el menos 1. ¿Ve? Sería el 14, y ese sería este menos 18. ¿Está? Ese sería el A, el B y el C de Bhaskara. ¿Está?
Bueno, entonces con esto vamos a calcular las dos raíces. Una raíz, ¿cuál va a ser? Menos b, o sea, menos 14, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, 14 al cuadrado. Menos 4 por menos 1. 196. Por 196 menos 4 por menos por 1. A y por C. Menos 4 por A por C. Estos menos menos hacen un más y con el menos me quedan menos. Menos 4 por 18. ¿Cuánto es? 72. 4 por A por C. Sí, profe. 78. 72, perdón. 72. Y todo esto dividido 2A, o sea, menos 2. Esa sería la raíz, ¿bien? Entonces de acá, ¿esto cómo me quedaría? 96 menos 72, ¿cuánto es? 124. Sí, profe. Entonces me queda, entonces acá sí podemos deducir las dos raíces. Esto sería menos 14 más la raíz de ¿cuánto? De 124, que es 11,13. 124 y todo esto dividido 2. Bien. Y la otra es menos 14 menos la raíz de 124, todo esto dividido en menos 2, perdón. Bien. Entonces esto me queda directamente menos 14 dividido en menos 2, hago distributivas, me queda 7 positivo, y en esta me quedaría la raíz dividido menos 2, me va a quedar negativo, menos la raíz que daba 11 con... Raíz de 124 era 11. 11 con 13, profe. 11 con 13. Bien, dividido 2. Entonces 7 menos 11,13 dividido 2 es... 1,43. 1,43. ¿Queda eso? Sí. ¿Sí? Y la otra, 7 más 11 con 13 dividido 2, que me va a dar, ¿cuánto? 12,56. 12,56. Bien. Entonces fíjense que acá tenemos los dos, el Q1 y el Q2 estrella, ¿no? Entonces ahora que no tenemos la gráfica y no la estamos haciendo ni tampoco queremos hacerla, fíjense que tenemos dos, Q1 y Q2. ¿Cuál de estos dos va a ser el óptimo? ¿Qué tengo que hacer ahora? La condición de segundo orden. Condición de segundo orden. Hacer la derivada segunda. La derivada segunda del beneficio total con respecto a Q las dos veces. Derivo la derivada primera. Entonces la derivada primera era esta. ¿Sí? Esta era la derivada primera. La vuelvo a derivar. Entonces me queda menos 2Q más 14. ¿Coinciden? Esa es la derivada segunda. ¿Está bien? A esta derivada segunda con respecto a Q las dos veces, la tengo que evaluar en el Q estrella 1, que es 1,43, y veo cuánto me da. Evalúenla acá. Menos 2 por 1,43 más 14. Once con 14, profe. 11,14. Y esto es positivo. Entonces, ¿qué dirían? ¿Que es máximo o es mínimo Q1 estrella? Derivada segunda positiva. Una derivada segunda positiva, yo me tendría que imaginar que esto es convexidad local. O sea que si es convexa, la gráfica tiene esta forma. O sea que esto indicaría que es un mínimo. ¿Queda claro? Y luego la otra
perdón, evaluada en Q estrella 2, que es 12,56. Y eso me da, ¿cuánto? ¿Cuánto queda? Menos 11,12. Menos 11,12. Y lo importante de esto es que es negativo, entonces este es el max. Entonces, ¿cuánto debería fabricar esta firma? ¿Cuánto es el Q óptimo? 12,56. Bien, vamos a resumir los resultados acá. Vamos a hacer una tabla que vamos a completar la próxima clase. Con este ejercicio voy a continuar la próxima clase el miércoles, con los mismos datos, los mismos números, vamos a continuar con esto, con esta tabla. Acá voy a colocar el precio, que en este ejemplo tomamos un precio de 30. Acá voy a colocar lo que me dio el Q1 estrella. Acá voy a colocar lo que me dio el Q2 estrella. Acá voy a colocar algo nuevo que voy a definir, que es Q estrella estrella. Y acá algo que voy a definir después, que se llama el Q óptimo. Que en principio van a aparecer todas para eso. Bueno, cuando el precio resultó ser de 30, el Q1 óptimo me dio 1,43 en este ejemplo. Me dio el Q2, me dio 12,56. 12,56. Voy a llamar ahora Q estrella estrella a esto. Voy a llamar Q estrella estrella a aquel de esos dos Q que cumple con las dos propiedades. Condición de primer orden y condición de segundo orden, ambas verificadas. ¿Cuál de estos dos cumplió a su vez la condición de segundo orden? El 12,56. El 12. Entonces, ese 12,56 es lo que voy a llamar el Q estrella estrella, aquel punto que cumple con condición de primer y segundo orden al mismo tiempo. Y el Q óptimo es lo que yo le voy a recomendar a la firma que fabrique. ¿Cuánto le recomendamos que fabrique? 12,56. 12,56. Acá, perdón, voy a agregar una columna más, perdón. Corto esto. Ahí lo vamos a dejar. Quiero agregar una columna más. Ahora sí. Acá lo
que quiero que grafiquemos en esta columna es el beneficio total que obtendría la firma si fabricase Q estrella estrella. Y finalmente la recomendación, Q óptimo. Bien. El beneficio total que obtendría si fabricase 12,56. ¿Cómo computo eso? Evalúo en esta función objetivo 12,56. A ver, lo pueden calcular. Con cuidado. Introduzcan acá el 12,56 y ahí cerramos. Digo, ¿por qué podría ocurrir? Porque podría ocurrir que este beneficio me dé negativo, y si me da negativo, bueno, empiezan los problemas. Digo, estamos maximizando el beneficio, pero me da una pérdida, entonces podrían ocurrir ese tipo de cosas, que después la vamos a ampliar. Se evalúan acá 12,56 el Q, y díganme cuánto les da. No sé si está bien, pero me dio 10.056,21. Esperamos uno más que lo confirme. Es importante el número. Acá necesitamos precisión, no con decimales, sino que no haya errores. Sí, a mí igual, profe. ¿Cuánto dio entonces? 10.056,21. 10.056,21. Los ingresos multiplicaron 30 por 12,56 menos 12,56 al cubo dividido 3. ¿Tanto les quedó? Fíjense estos menos, ¿no? Hay muchos menos acá. Profe, ¿puede ser que sea 117? Eso más. Ese número me gusta más. Fíjense que hay muchos menos. Acá menos, cubo al cubo. Acá paréntesis coloquen. Si van a poner cubo al cubo dividido 3, coloquen paréntesis porque las calculadoras podrían interpretarlo mal a veces. 117 número. Entonces, ¿cuánto era? 117 con justo. ¿117 daba? Bueno, al margen de cuántos decimales. Entonces, fíjense que al tener estos resultados, un precio de 30, va a tener que fabricar 12,56 y si lo hace va a obtener un beneficio de 117, que es positivo. Entonces, ¿cuánto le recomendamos fabricar? 12,56 unidades. 12,56. Esto es lo mejor que puede hacer. Y la gráfica, que estaría representando los beneficios, sería cualquiera de estos. Tenemos una gráfica de esta forma, más o menos. Y el óptimo estaría ahí. Ahí estaría el 2,56. Y el beneficio de 117 lo puedo leer acá. Y ahí estaría el 2,56 y el óptimo. Y el otro, el 1,43 lo posicionamos acá. Esto es Q y esta es la función de beneficios totales graficada. Y en paralelo, podríamos hacer esta otra, mostrando el precio de 30, la función de precio de ingreso marginal, contra Q. Y en este punto y en esto, el costo marginal, mostrando que ahí está el 12,56 y acá el 1,43. ¿Está bien? Serían las dos gráficas, digamos, las más importantes que estarían representando a este problema. ¿Cómo sigue esto y cómo vamos a avanzar? Bueno, vamos a ir cambiando después el precio y vamos a ir viendo cómo